Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a OVNIES en nuestro canal de YouTube. Aunque estamos acostumbrados a hacer podcasts en iVoox, pues ha surgido un caso durante este mes de agosto, concretamente cuando fue publicado, que ha sido el 8 del 2 de este mismo año, y es en referencia al caso de Calvine, que habrán oído hablar seguramente porque ha tenido muchísima repercusión, y para quienes no lo sepan, aquí tienen como una fotocopia de la foto que ha sido publicada. Bueno, durante el mismo día que surgió esta noticia, pues también a la par se publicó pues un análisis fotográfico de la Universidad de Sheffield, y lo que quiero es, sin molestar a nadie, evidentemente, quiero dar una opinión propia respecto al tema de Calvine, y por este mismo motivo pues no voy a tratar de explicar pues con esta pizarra, ¿no? En primer lugar, tenemos estos factores, que viene a ser el tipo de cámara, que iremos punto por punto. Tenemos el tipo de cámara, tenemos la intención de la toma de esta fotografía, los dos objetos que son los que intervienen, digamos, en esta fotografía, o el factor clave de la fotografía, el objetivo de la fotografía en sí y el análisis de ambos objetos. Este análisis va a ser propio después de haber leído todo el análisis fotográfico de una manera que, por supuesto, es un trabajo espectacular, pero bueno, también quiero darle mi opinión al respecto, teniendo, por supuesto, la gran parte de estos factores a favor totalmente de ello. Lo único que dice aquí es que, no sé si lo he entendido bien o lo he entendido mal, dice como que las imágenes se produjeron en una Nikon D610, ¿vale? Que es un tipo de cámara que hay. Bueno, la Nikon D610 es una cámara relativamente moderna y digital, o sea que entiendo que a lo mejor lo que se hizo fue con esta cámara, que es una cámara bastante profesional, es que se tomara una foto de la fotografía original que presentó pues uno de los dos excursionistas, que esto es clave también, dos excursionistas que tomaron esta imagen que ya he enseñado. Bueno, para abreviar, vamos a empezar con el tipo de cámara que se pudo llegar a hacer este tipo de fotografía. Estamos hablando del 1990, ¿de acuerdo? En el año 1990, ¿vale? También quiero matizar algo sobre en esa época, ¿vale? Porque he leído y he oído algún comentario al respecto. Adobe Photoshop no se lanzó hasta el 1992. La fotografía, dado su análisis y demás, es una fotografía real, ¿de acuerdo? No es una fotografía que esté retocada con ningún tipo de programa informático moderno. Es una fotografía real, o al menos eso nos dice el análisis. Vale, de acuerdo. Muy bien. Quiero que miren esta fotografía un momento. Ven esta imagen, ¿verdad? Bueno, pues esta imagen fue tomada en 1958. ¿Quiere decir que es real? Pues en realidad la imagen no está retocada en absoluto, es completamente real. Pero resulta que el objeto que se aprecia
que es el supuesto ovni de esta fotografía, es un tapacubos de un vehículo de la época. Un vehículo, concretamente el modelo Ford Tudor del año 1950. ¿La foto es real? Sí. ¿El ovni de la imagen? No. ¿Pueden ver la imagen del tapacubos? Bien. Bueno, pues ya viendo el tipo de cámara, ¿vale? Tenemos que empezar a analizar cuál es la intención de esta fotografía. ¿De acuerdo? Como antes de empezar con esto, como análisis previo, hay un matiz muy importante en esta fotografía. Y es que el primer objeto y el segundo objeto en cuestión. Como este, vamos a llamarle objeto 2 y objeto 1. Como el objeto 2, en la fotografía que ha sido publicada, se pueden apreciar cierta difuminación respecto al objeto 1. Bien, esto quiere decir que la intención de la toma de la fotografía, hay un objetivo, y el objetivo es el objeto 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué es el objeto 1 y no el objeto 2? O los dos objetos. Bueno, tiene que ver con que el objeto 2 está difuminado, lo cual el enfoque de la cámara se dirigía hacia el objeto número 1, que era la intención de la toma. En esta fotografía intervienen dos objetos. Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo fácil y práctico, que lo habrán visto miles de veces. Bien, imagínense cuando queremos hacer una foto, pues a un amigo, a una amiga, a nuestra pareja, a un familiar o a quien sea. Y estamos en pleno campo o en una zona montañosa, bonita, con un paisaje de fondo espectacular, ¿vale? Y hay dos opciones en las que se puede hacer una fotografía, ¿de acuerdo? Es si este es el paisaje y este es el sujeto, ¿de acuerdo? No dibujo muy bien, como puede comprobar. Bien, cuando sacamos una fotografía y queremos enfocar al sujeto, el fondo tiende a distorsionarse, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos diciendo a la cámara que queremos enfocar sobre algo. Lo que es el sujeto se va a ver a la perfección, ¿de acuerdo? Se va a ver muy al detalle. Esto es aplicable tanto a la fotografía de antes como a la de ahora, evidentemente, ¿vale? No quiero entrar en detalles de si un objetivo era mecánico, si no, si esto, si lo otro, ¿vale? Vamos a hablar de un concepto muy básico, ¿vale? Pero, sin embargo, se puede hacer al revés. Podemos hacer que el sujeto quede difuminado y sacar al detalle el fondo, ¿de acuerdo? Esos son los puntos de enfoque. Bueno, ¿cómo explicar de una manera sencillita los puntos de enfoque? Bueno, pues cuando miramos a través de nuestro objetivo, de nuestra cámara profesional o semiprofesional, tenemos unos puntos, ¿de acuerdo? Normalmente suelen salir en color rojo, a veces hay más puntos de enfoque, a veces hay menos. Hay cámaras que tienen 4, otras 8, otras 16, otras 32, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que puede abarcar más, tener más obturación o tal, ¿vale? Eso tiene mucho que ver luego pues con otros parámetros de la imagen. Bien, para ser concreto, la velocidad de obturación o tiempo de exposición es uno de los pilares esenciales de la fotografía, junto con la apertura del diafragma y el ISO, ¿de acuerdo? Forman los conceptos básicos de fotografía relacionados con la exposición, ¿de acuerdo? Bueno, pues si jugamos con esto, que son los puntos de enfoque, la ISO y demás, pues podemos sacar una fotografía de manera profesional, que es como está sacada la imagen, para que la recuerden, en cuestión.
Bien, ¿qué sucede? Como estábamos hablando, si este es el visor de nuestra cámara y tenemos todos estos puntos, configuramos la cámara de manera manual, vamos a poder proyectar o abarcar un objeto para enfocarlo, ¿de acuerdo? Es realmente así como funciona, ¿vale? Podría haber habido pues una apertura máxima y haber intentado captar bien los dos objetos, pero saldrían más difuminados, creo entender, por el tipo de cámara que era. Bien, bueno, pues ya tenemos los conceptos básicos de cómo aproximadamente se sacó esta fotografía, ¿vale? A ver que borro esto para que quede. Bueno, tenemos el objeto 1 y el objeto 2. Bien, hay algo que se nota a la hora de lo que ya estaba hablando, ¿vale? Que es digamos, el objetivo. El objetivo de esta imagen era tomar una foto del objeto 1, ¿vale? ¿Por qué se nota? Por una sencilla razón. El objeto 2 está difuminado en la imagen. Bien, ¿por qué está difuminado? Bueno, pues nos da a entender que no solamente porque el objeto 1 era el objetivo de la imagen, sino también por la distancia entre objeto y objeto, ¿de acuerdo? Entre objeto y objeto hay una distancia. También se puede, digamos, apreciar por unas sombras que se aprecian en la fotografía que están en la parte inferior del supuesto ovni, y por otra parte pues tenemos la del avión, ¿vale? Ya bastante más difuminado. Bueno, ¿cómo más o menos nos podemos hacer una idea de cómo se lanzó esta fotografía? Bueno, pues con un tiempo de exposición muy corto, debido a que no hay una distorsión en el primer y en el segundo objeto que sea tremendamente apreciable. Bien, ¿cómo es la exposición? Bueno, pues por ejemplo, en astrofotografía, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, no es un cálculo correcto. Imaginaos que queremos hacer una fotografía a este punto. Siempre poniendo el mismo ejemplo que la foto de Calvin, que es una foto en la que dos objetos están en movimiento, uno más difuminado que el otro. ¿Por qué? Porque está a mayor, uno está más lejos que el otro, ¿vale? Y no están a la misma distancia, ni uno está encima del otro, ni nada parecido. O al menos es lo que se aprecia en la foto. Volvemos. Este es un punto, una estrella lejana. Queremos hacerle una foto. Un segundo de exposición. Queremos, cuando más apertura tenemos y más hay cámaras que tienen el botón que lo aprietas, ¿vale? Y tiene una modalidad que tú puedes elegir el tiempo. Incluso puedes tener un disparador y tal. Bien, eso es un segundo. Bien, ¿qué sucede cuando el diafragma de la cámara, para captar más luz, lo dejamos más tiempo? Bueno, pues que en la segunda imagen vamos a poner 3 segundos. El objeto empieza a deformarse. Pero no solamente eso, sino que al estar más abierto el diafragma y captar más luz, también se empiezan a ver otros objetos que prácticamente no apreciamos con nuestros ojos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando ponemos... Vamos a pegar un salto. 7 segundos. Pues en lo que se llaman en términos físicos es una especie de espaguetización del objeto en cuestión. ¿De acuerdo?
y por supuesto muchísimos más puntos, pero ya más que puntos son como unas especies en líneas. ¿Por qué sucede eso? Sucede por una sencilla razón, por el movimiento. El movimiento que genera durante ese tiempo de exposición, estamos captando una foto y varios fotogramas por segundo. A cuanto más segundos, más fotogramas. De modo que lo que está captando esa fotografía es como por decirlo de alguna manera, explicarlo de alguna manera sencilla, es el punto de inicio, ¿de acuerdo? Y el punto final, ¿de acuerdo? Inicio y final. Esto es lo que abarca los fotogramas. A más tiempo, más sucede. Ahora, con las cámaras modernas, también, si se calienta el sensor en pleno verano, porque hemos lanzado muchas fotografías, también pasaría algo parecido. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, que esto daría un poco a entender lo que es el origen de la fotografía. El origen de la fotografía es que el avión está más difuminado que el objetivo número 1, y eso quiere decirnos que está este objeto relativamente más cerca de la cámara o de los excursionistas que estaban haciendo la foto. Y digo más cerca cuando se aprecia perfectamente incluso el perfilado, ¿de acuerdo? Por eso el avión se ve más difuminado. Y también hay un concepto muy importante. El objeto es grande y esa distorsión por el desplazamiento, por el movimiento, ¿de acuerdo? Se vería menos que este. O sea, es decir, del ejemplo que he puesto antes con los puntos, el objeto en cuestión seguiría viéndose y el avión lo veríamos ya un poco como más deformado, más alargado y tal, ¿de acuerdo? Porque, en definitiva, como ya hemos dicho en varias ocasiones, el objetivo número 1 es este. Y es donde se está enfocando la imagen. Es, digamos, el objetivo de la imagen número 1. Lo cual, este objeto número 2, en esta imagen no tiene relevancia alguna. Bien, ahora, esto ya dentro de mi opinión, ¿qué posibilidades hay de que dos personas vayan con su trípode? Porque esta imagen, dada la calidad que tiene por la cámara que era y la época que es evidente que está tomada con un trípode. La hace una persona que tiene conocimientos de fotografía, seguramente más que yo. ¿Y qué posibilidad hay de que en ese momento pase también un avión y se pueda tomar esa fotografía? O sea, es como que me tengo que preparar por si esto pasa, pero ya por si acaso monto el trípode, monto la cámara, configuro la cámara debidamente. Es realmente lo que a mí se me escapa. No estoy poniendo en duda la veracidad de la imagen. Estoy poniendo en duda la veracidad de que el objeto sea el que se dice ser, que es algo muy diferente. Bien, lo digo porque esto es una práctica que se ha utilizado desde hace mucho, desde los años 50, como en la imagen que habéis visto al principio del tapacubos y del Ford. No obstante, os pondré unas imágenes al final del vídeo en el que yo mismo durante este verano, por eso he tardado en hacer el vídeo o el audio o el podcast, por eso he tardado en hacerlo, porque bueno, quería hacer un poco la investigación de campo, cómo queda, como tal, y las próximas imágenes que os voy a poner a continuación, porque ya el vídeo ya más o menos lo hemos terminado, podréis verlo, ¿de acuerdo? Es un montaje, es un objeto, son dos piezas de una linterna solar
que se me rompió y lo desmonté porque tenía esa forma tan curiosa y además con ese esmaltado de cromado. Y bueno, y he hecho pues alguna prueba en el campo y más o menos, si no he tenido la suerte de encontrar digamos un avión a cierta distancia porque estaba en la Sierra de Guadarrama y entonces pues encontrar un avión que coincidiera un poco la distancia con este objeto pues era realmente difícil o cuestión de tener mucha paciencia y estar muchas horas, pero luego hay que volver y estás en una sierra, ¿vale? Bueno, ¿cuáles creo que pueden llegar a ser las intenciones de esta fotografía cuando se tomaron? Pues creo que la intención estaba clara. La intención era todo enfocado al objetivo número 1. Pudo ser por casualidad que esa fotografía pasara un avión y el objeto para que fuera comparable. Mi opinión, no. No creo que fuera una casualidad. No creo que fuera una casualidad tal y como estaba tomada la imagen. ¿De acuerdo? O sea, no me parece que sea una imagen accidental. ¿Vale? Me parece que es una imagen improvisada. Por una sencilla razón. Es verdad que aunque dice en el informe que todo lo que viene a ser el marco que abarca a la imagen no se aprecia del todo, pero es curioso ver cómo la imagen está tomada de tal manera de que haya puntos de referencia tan relevantes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, a una esquina se ven los árboles, abajo se ve una valla, como para referencia, que no se vea que esta imagen está solamente en el cielo y a ver cómo ha podido ser, ¿no? Como para dar a entender de que es una imagen real y no es un montaje. E insisto, la imagen es real. La imagen es real y los dos objetos estaban ahí. ¿Vale? Uno es el avión, que está más al fondo, más alejado, y el otro es el supuesto ovni. Pero, vuelvo a decir lo mismo. En mi opinión, es una imagen premeditada. O sea, esta imagen... por muy profesional que seas de la fotografía, coger esas referencias, estás viendo un objeto desconocido, esos momentos, ese nerviosismo, en ese momento tomas la fotografía y ya está, pero esta fotografía es demasiado perfecta para ser un ovni real, en mi opinión. Creo que la imagen, insisto, fue muy estudiada antes de sacarla. Y el que tomó la imagen tenía conocimientos de fotografía y sabía que tenía que captar referencias alrededor para darle más credibilidad. Repito, es mi opinión. De modo que no sé si una vez que termine este vídeo habrá gente que me insulte, habrá gente que me lleve la razón, no lo sé. Mi única intención es dar mi propia opinión y ya está. Ya no voy a entrar en debates de si era una estrella de Navidad, de un adorno, como ha dicho por ahí. No entro en esos detalles, entro en el detalle del análisis de la fotografía particular basada en mi propia opinión. Luego ya se puede compartir esa opinión o no, pero mi opinión es una foto que está estudiada para hacerse así y captada en el momento adecuado, ¿vale? Si esta imagen no hubiera un avión de fondo, me hubiese resultado mucho más creíble. Pero el tema son la cantidad de casualidades sucesivas que hay dentro de esa imagen. Eso es lo que me hace sospechar de que pudo haber cierto montaje, no digo fotográfico, sino montaje para esa fotografía y que fuera, pues como ya he dicho, estudiada.
A continuación les dejo las imágenes que he sacado. No es que tenga mucha relevancia con esto, pero bueno, es para que ustedes sepan que una foto puede ser perfectamente real, pero se pueden hacer este tipo de cosas que además, como ya he dicho, era una práctica muy habitual. De modo que bueno, con esto termino el vídeo y muchas gracias.